Hola, ¿qué tal? Hoy tenemos con nosotras a alguien que, aunque no siempre aparece en primera línea, es una de esas piezas que hacen que todo funcione. Lleva casi 2 años en ASEI y, bueno, si has pasado por la asociación, es muy probable que en algún momento te haya acompañado, orientado o incluso escuchado con esa calma que la caracteriza. Ella es Micol, nuestra trabajadora social, y quienes la conocen saben que tiene ese don de aterrizar las cosas cuando todo parece un lío. Derechos, recursos, papeleos, situaciones complicadas, lo que sea. Siempre está ahí hilando fino entre lo emocional y lo práctico, que es justo lo que muchas veces necesitamos como pacientes. Hoy no venimos a hacer un diccionario de profesiones ni a soltar definiciones. Venimos a conocerla a ella, cómo vive su trabajo desde dentro, qué le mueve, qué le ha aprendido acompañando a tantas personas con EI, con ostomías y a sus familias, y qué cosas de su día a día pasan desapercibidas, pero que son esenciales. Así que nada, vamos a charlar un poco con Micol con calma para entender mejor su mirada y su papel dentro de la asociación. Entonces, quiero empezar preguntándote ¿cuál es para ti la función de una trabajadora social? Pues muchas gracias por sus palabras. Y nada, la función de una trabajadora social, así un poco en general, es acompañar a las personas, las Ujú. familias, las comunidades, no solo en las situaciones de vulnerabilidad, sino también en la prevención, en la construcción de espacios comunitarios, de proyectos a nivel comunitario y demás. O sea, estamos un poco para apoyar a las personas a acceder a recursos, apoyos que a lo mejor no saben que existen o que no existen. Entonces, también nuestra labor es un poco luchar o acompañar esa lucha para que existan esos apoyos y esos derechos. Aunque sí que, claro, es cierto que esto depende un poco de cómo mires la profesión, cómo la ejerzas y demás, porque, bueno, desde mi punto de vista no es solo eso, apoyar a las personas y acompañarlas para que puedan sobrevivir dentro de este sistema, sino que también hay que preguntarse un poco como profesional por qué hay dentro de este sistema tantas personas que necesitan ayuda para sobrevivir. Entonces, bueno, es un poco. Pero también supongo que depende un poco, por decirlo así, del punto de vista y del contexto en el que estés, ¿no? Por ejemplo, no es por lo mismo, por ejemplo, a lo mejor, por ejemplo, antes de trabajar con personas con enfermedad inflamatoria intestinal, con ostomías, a lo mejor no eras quizás tan consciente de, a lo mejor, del cómo vivíamos, de cómo era, por ejemplo, nuestra vida o de la situación que a lo mejor podíamos llegar a tener y lo mismo puede pasar con otras patologías, ¿no? Por decirlo así. Sí, Es decir, totalmente. no te puedes llegar a imaginar cómo realmente puede llegar una persona a necesitar lo que es el trabajo social en sí mismo, no hasta que realmente estás en ello, ¿no? Por decirlo así. Claro, sí, en el caso de enfermedades y patologías, obviamente en la carrera no puedes ver todas específicamente, o sea, ves las típicas, Parkinson, autismo, todo esto, pero no llegas a tocar todas las áreas nunca, entonces no conoces realmente la realidad de muchas personas afectadas y claro, a nivel individual, cómo lo vive cada persona, cómo lo viven los colectivos de personas afectadas. Eh, y también a nivel contexto, a nivel más estructural, hay cosas que sí que afectan a muchas personas igual. Por ejemplo, pues ahora mismo el problema de la sanidad pública os afecta tanto a enfermedades inflamatorias intestinales como a muchas otras enfermedades. Ahí contextualmente os afectan todas iguales, pero obviamente es lo que tú dices. Cada persona y después cada colectivo tiene unos problemas muy específicos que no los aprendes hasta que no empieces a tratar con la gente, claro. O sea que vosotros podéis trabajar desde un punto de vista a nivel individual o si no desde un punto de vista a nivel colectivo también. O sea, podéis colaborar eh, ayudando a nivel individual a lo mejor a conseguir esos recursos o bueno, lo que necesite y a nivel colectivo a conseguir que se consigan esos recursos. Me refiero a generar, hacer ver que existe esa necesidad para generar, pues no sé, una ayuda, una subvención o lo que sea. Trabajáis desde esos dos puntos de vista. Sí, o sea, sí que por eso me refería como depende de cómo veas tú la profesión y cómo la ejerzas. Hay personas que ven más
o que se centran más en lo individual específicamente, y hay personas que entienden que en lo individual siempre hay algo más estructural, algo que está influyendo en el contexto, está influyendo siempre en la persona. Bueno, yo me sitúo en esa parte que piensa que el contexto siempre va a influir en la persona. Y también pues eso, trabajar más en lo individual y más en lo colectivo. Al final... Que eso dependerá un poco a lo mejor donde estés trabajando como trabajadora social, irás hacia imagino hacia un lado o hacia el otro. Sí, aunque incluso, por ejemplo, yo aquí en una asociación más pequeñita y demás, sí que vienen personas individualmente, pues te busco qué recurso te cumples los requisitos o qué recurso te puede venir mejor y demás. Pero después a nivel asociación se organizan tipo actividades y demás. Sí. Entonces sí, al final haces con colectivos y más individual, aunque hay gente que sí que va mucho más a lo grande en barrios, por ejemplo, sí, comunidades mucho más grandes, ¿sabes? Que una asociación. Claro, porque yo no sé si tú, bueno, si vosotros en la profesión sois conscientes, es que a veces el ciudadano de a pie a veces muy bien no sabe ni en qué momento recurrir a vosotros, a veces no sabe ni siquiera a dónde recurrir, donde haya un trabajador social, que probablemente haya menos de los que no se, o sea, hay muchos menos de los que en realidad se necesitan, sí. Pero, ¿sabes? Muchas veces, a veces no sabemos ni siquiera exactamente cuál es la función. Porque yo, bueno, lo he comentado muchas veces, que por ejemplo, yo hasta hace muy poco no sabía que había trabajadores sociales en los centros de salud. Igual yo soy una ignorante, puede ser, pero no lo sabía. Y entonces, claro, tú nos puedes ayudar en donde habitualmente encontraríamos un trabajador social, ¿vale? Ya partiendo de que necesitaríamos muchos más, pero bueno, los que hay más o menos ahora, por regla general, donde suelen estar o donde podemos acudir a ellos. Y ¿cuándo crees que una persona debe acudir al trabajador social? Vamos a suponer que todos hemos ido alguna vez a consultar algo, pero sobre todo, oye, en estas situaciones te van a poder ayudar. Pues, a ver, un trabajador social, en muchísimos sitios, en más lo que tú dices, más de lo que te imaginas. Lo más típico son los centros de servicios sociales, en los ayuntamientos. Pero bueno, también encuentras eso en hospitales, centros de salud, en los colegios hay, en empresas privadas también, por ejemplo, Inditex tiene trabajadores sociales. Sí, no también, también en asociaciones, ONGs, son los sitios así más típicos. Colegios, ya dije. Sí. Eso, sí, más o menos suele ser. Incluso ahora encuentras como si fueran tipo asesorías, pero de trabajo social. O sea, privadas. Una empresa privada que se dedica a asesorar en ese sentido. Sí, un poco. Nosotras tenemos que saber qué ayudas, qué subvenciones van saliendo. Pues, por ejemplo, una de mis labores es ir mirando el BOE todos los días para ver si sale algo nuevo o enterarme por una compañera o por otra. Ir mirando como qué alternativas hay dentro del sistema, que tampoco hay muchas, para ir viendo un poco en los momentos así más vulnerables de la gente, las salidas que pueda, ir buscando salidas. Que sí que lo puede hacer una persona, pero claro, como tú ya estás más familiar, o sea, tú puedes por tu parte, por ejemplo, buscar dependencia, solicitarla, ir al sitio a solicitarla. No me necesitas a mí como tal, tú, que no tienes ninguna barrera a nivel informático y demás. Pero sí que es cierto que, claro, yo ya estoy familiarizada con eso, va a ser más fácil que acudas a mí y yo ejerza eso de intermediaria entre la institución y tú, y te puedo decir, pues a lo mejor hay esto es que se te escapaba. Y después que hay un lenguaje administrativo que lo conoces si estás metido, si no estás metido, hay muchas cosas que desconoces, la definición de cómo hacen pues muchas ayudas o subvenciones. Exacto. Se necesita alguien que sepa hablar ese lenguaje, básicamente. Sí, total, sí. Y después, a veces, porque yo creo que esto igual si tú que no puedes, porque a veces la gente escucha hablar, es que el trabajador social, es que el educador social, es que el terapeuta ocupacional. Yo no sé si tú nos puedes poner un poco en contexto donde más o menos, no digo ahí encajarlos y que sean inamovibles, pero más o menos dónde pondríamos a cada uno para saber un poquito, ¿sabes? Porque yo creo que
la gente de a pie muchas veces nos perdemos en ese tipo de definiciones, que de primeras parece que te indica, bueno, pues no sé, es que educadora social, igual estás pensando en algo que no es, y en trabajadora social estás asumiendo unas funciones para una que le corresponden a otra. Entonces, bueno, sin encasillaros mucho, pero no sé si tú nos puedes, probablemente tengas más conocimientos que nosotros para poder definir un poquito qué es cada una. Sí, incluso también, pues, por ejemplo, con una terapeuta ocupacional también. También. Sí, sí que es cierto lo que decís, de que es como difícil distinguirnos a las unas de las otras, porque hay cosas que hacemos igual y al final trabajamos con personas y en lo social, entonces sí que tenemos labores o funciones, por así decirlo, similares, pero las funciones, o sea, trabajamos como desde distintos puntos. Se busca esta atención integral, se supone, en un sitio ideal podrían trabajar psicóloga, abogada, trabajadora social, terapeuta, todas como intentando cubrir todas las dimensiones del bienestar de una persona, por así decirlo. Entonces, una trabajadora social, eso es lo que os decía, de intermediaria más entre instituciones y la persona. Entonces, por ejemplo, si hay una persona mayor que está empezando a perder la capacidad de hacer sus actividades de la vida diaria sola y se encuentra sola, lo que llaman soledad no deseada, pues mi labor como trabajadora social pues sería hacer lo que llaman un diagnóstico social, hacer algunas preguntas, hacer un informe social, derivarla a lo mejor a servicios sociales, hablar con una residencia, solicitarle ayuda a dependencia, discapacidad, incapacidad, lo que sea. Y después la educadora social con esta misma persona, claro, su trabajo es más educativo y bueno, desde mi desconocimiento también de la educación social, porque es una profesión amplia también, busca cómo acompañar más en lo cotidiano. O sea, yo voy de manera puntual igual, pero la educadora igual va a verla a esta persona más veces, le ayuda con algunos hábitos, a mantener algunos hábitos y demás. Y después ya la terapeuta ocupacional ya es un ámbito más rehabilitador, más, por ejemplo, con esta persona, pues lo que haría sería enseñarle técnicas para vestirse sola a pesar de tener movilidad reducida. O ir a su casa a ver si hace falta que tenga adaptaciones, una agarradera en el baño, este tipo de cosas. Es más, bueno, son Pues un sí, poco así las está bien explicado las diferencias. Y después, vamos a aprovechar que estás tú aquí, tú también nos puedes explicar, porque también existe desconocimiento y muchas veces hablamos de discapacidad y otras veces metemos en la misma frase la palabra incapacidad y claro, son, por lo menos administrativamente, son definiciones completamente, bueno, administrativamente y léxicamente también, son definiciones completamente diferentes, no, pero sí son distintas y sí tienen matices a nivel administrativo. Entonces, no sé si tú nos puedes explicar así a grandes rasgos un poco lo que es la discapacidad y un poco lo que es la incapacidad. Sí, pues la discapacidad está más enfocada a el grado en el que tu condición de salud en relación con las barreras que hay en tu entorno se limita. O sea, por ejemplo, si tú tienes una condición de salud que hace que con las barreras de tu entorno tengas más limitaciones que otra persona, la forma en la que esto se valora es mediante, bueno, viene un equipo de valoración formado por un trabajador social, un psicólogo y un médico, y lo que hace es ver qué tantas limitaciones tienen, entonces te ponen un grado, y ese grado, si es mayor del 33%, pues te reporta unos derechos, unos apoyos, recursos, pues la tarjeta para aparcar en algunos sitios, la ayuda a domicilio, un centro de día. Hay una serie de apoyos a los que tendrías derecho teniendo un 33% más. Y no quiere decir que teniendo una discapacidad no puedas trabajar. O sea, si tienes una discapacidad, puedes trabajar o puedes no trabajar a lo mejor, dependiendo de cuánto te limite, claro.
Y después ya la incapacidad sí que ya está relacionada con algo laboral y con la seguridad social, y depende eso también del grado de limitaciones que tenga. También vendría un equipo de valoración y a partir de ahí te daría un tipo de incapacidad diferente. Hay incapacidades temporales y hay permanentes. Entonces, las temporales pues son una baja que te coges porque te rompiste un brazo, te guinzaste, lo que sea, y las permanentes, dentro de esas también hay distintos grados. Claro, es un poco lioso, pero Sí. al final dependiendo, en una permanente es una lesión o algo en tu salud que hace que no puedas trabajar, ya sea o en tu puesto de trabajo o en cualquier tipo de trabajo. Entonces, bueno, no sé si queréis que os diga las No, pero diferencias. sí, o sea, está bien explicado. La incapacidad se relaciona más con el mundo laboral, Exacto. la discapacidad se relaciona con una disminución de recursos, ¿no? Para moverte en tu entorno, pero en tu día a día, valora todo. Y la incapacidad solo valora, por decirlo de alguna manera, lo que es la parte laboral. Sí, exacto. Es decir, que una persona con una patología crónica, por decirlo así, bien sea una enfermedad inflamatoria intestinal, una persona con una enfermedad autoinmune, por ejemplo, podría ser candidata de forma general a tener un cierto grado de discapacidad, por así decirlo. Sí, a ver, por ejemplo, la mayoría de personas en ASEI tienen tienen discapacidad, no todas tienen incapacidad, pero sí que muchas tienen tanto la discapacidad, el certificado de discapacidad, como la incapacidad, porque es eso. A lo mejor, pues, como es tu caso, te limita en el pleno acceso a algunas cosas, porque pues necesitas un baño cerca, si tienes un brote o lo que sea, pero no te incapacita para trabajar, no hace que no puedas trabajar. Claro, hay personas con incapacidad total porque a lo mejor en su puesto de trabajo pues han venido personas que trabajan en una conservera y tienen una colitis ulcerosa. Claro, una persona en una conservera que tiene que estar no sé cuánto tiempo de pie, con frío, sin un baño cerca, o que cada vez que va a un baño, pues sí, claro, ya la tachan o tal, no puede. Entonces la incapacitan para su puesto de trabajo, pero puede hacer otro tipo de trabajos. Pues se supone que la empresa debería adaptarle el puesto o cambiarla de puesto pues a una labor administrativa, por ejemplo, como recepcionista, que puede tener un baño cerca y demás. Pero hay gente también ya que tiene la enfermedad muy avanzada y ya no puede ejercer ningún tipo de trabajo porque no se lo permite su salud. Entonces, pues ahí ya le darían el tipo de incapacidad en el que ya no puedes ejercer ninguna labor y puedes pedir una incapacidad, a lo mejor si necesitas apoyos, que es la gran invalidez, o si no necesitas apoyo, pues simplemente no vas a poder trabajar y recibes el 100% de la base reguladora, claro. Vale. Claro. Y porque nosotros ahora te preguntamos así, hacemos preguntas generales, pero desde nuestro desconocimiento total y absoluto, ¿tú hay alguna cosa que destacarías de tu trabajo, de tu función, o que creas que haya que resaltar en los trabajadores sociales que a la sociedad en general se nos pasa desapercibidos? Es decir, por ejemplo, no sé, pues no somos, que no somos capaces de valorar probablemente, pero me refiero pues algunos momentos en los que tú dices, bueno, pues esta persona si hubiese venido a un trabajador social, pues le hubiese podido ayudar en esto y en esto, y pues por desconocimiento o porque simplemente no saben que es esa opción, que no solo se limita a tener que buscar una ayuda, a veces busquéis recursos de muchas otras cosas, no solo tiene que ceñirse solo a las ayudas económicas. ¿Hay algo así que destacarías, que querrías que todo el mundo sepa, que en general no sabemos sobre los trabajadores sociales? Bueno, igual un poco que lo que decía al principio, que no es solo en situaciones de vulnerabilidad, que por ejemplo, pues hay un barrio en el rural que está perdiendo recursos, le están quitando la línea de autobús, o empiezan a darse cuenta de que quitaron el colegio, el centro de salud o demás, y quieren que esto deje de pasar. Pues puedes
acudir a la trabajadora social de servicios sociales y que ella te guíe un poco sobre cómo hacer un proyecto, cómo reavivar la comunidad, cómo a quién quejarte o incluso simplemente un proyecto comunitario que quieres crear lazos, quieres eso, reavivar la comunidad, alguien que sepa un poco cómo moverse dentro del sistema, pues te puede ayudar de guía. No va a crear ella los espacios, ni va a crear los lazos de comunidad, simplemente va a servir de apoyo para saber pues a qué puertas tienes que tocar, básicamente. Entonces eso, que no solo en situaciones de vulnerabilidad, que pueden ser en muchas otras situaciones antes de que llegue esa situación de vulnerabilidad, y a lo mejor que eso está relacionado un poco con el estigma que hay hacia las personas que van a servicios sociales o que buscan ayuda y demás, que yo creo que también está relacionado con el individualismo que se promueve tanto hoy en día, de no necesitar a otras personas o ver como un defecto, una debilidad el pedir ayuda. Entonces al final es un poco que se desestigmatice y que se sepa que al final las personas todas somos vulnerables en algunas etapas más o menos y todas nos necesitamos las unas a las otras. Entonces al final tenemos que poder apoyarnos en la comunidad, no tener miedo a pedir ayuda y dejar de estigmatizar a la gente que pide ayuda también. Sí, eso es un buen planteamiento, porque sí que sé que muchas veces o sea, tú cuando piensas en un trabajador social, incluso en un educador social, estás pensando en situaciones de vulnerabilidad. Y pues sí, porque la prevención también, vosotros también trabajáis con la prevención, y esa es la parte en la que menos nosotros como sociedad pensamos cuando pensamos en un trabajador social. O sea, por lo que observo y por lo que más o menos transmite la gente. Pues no sé si quieres aportarnos algo más o... Yo creo que estuvo bien. Yo creo que estuvo bastante bien. Ha sido un podcast quizás un poco más corto de lo normal. Creo que llevamos como unos 20 minutos. Pero muy aclarador, ¿eh? Esto Ha nos sido lo ha muy dejado... aclarador. Sí, bueno, yo me voy con más conocimiento del que tenía. Sí, la verdad es que sí. Me alegro. Sí. Bueno, pues si os parece lo dejamos por aquí. Lo dejamos, ¿Sí? Muy bien. Pues nada, nos vemos en el siguiente episodio de Destripando el Tema, en el cual va a ser muy especial, tan especial que Rosa y yo hasta nos vamos a ir a otro país a grabarlo. Así que nada, nos vemos el mes que viene. ¡Chao, chao!